no todos tienen la misma posibilidad de conexión, hay gente que está por primera vez también familiarizándose con Zoom, así que vamos a dar unos minutitos, Marco, para comenzar, ¿ya? Así que les pido un poquitito de paciencia. Contarles que el formato de los seminarios no solamente se ven los panelistas, que en este caso es Marcos y yo, los espectadores, que son ustedes como participantes, que ya tenemos conectados cerca de 50 personas, no tienen cámara ni audio, ya que sería muy complejo poder manejar esto como un conversatorio, ¿cierto? Porque no nos vemos y es difícil poder dar las palabras. Pero sí contarles que en la parte de abajo, donde sale preguntas y respuestas, es el espacio donde ustedes pueden ir compartiendo sus dudas, o en el espacio de chat también, si es que quisieran saludar como Gloria, que nos ha acompañado durante varios seminarios ya. Así es que por eso Alex no tiene imagen. Solo un tipo de formato que nos otorga Zoom. Así que eso, quienes quieran ir presentándose, pueden hacerlo durante el chat para que esperemos algún ratito, y ya en unos minutos nos conectamos. Tenemos cerca de 80 inscritos y ya tenemos conectados 52, así que vamos a esperar un par de minutos y ya comenzamos. ¿Sí? Podríamos contar quizás un poco lo que se ha hecho hasta la fecha, mientras que terminan de conectarse todos, que ya llevamos 2 meses de actividades. Hemos tenido seminarios de cultura, seminarios de turismo, tuvimos un taller de marketing digital, de herramientas en realidad para la promoción, y hoy día ya estamos con Marco para comenzar con las normativas de algunos protocolos. Hola, me voy presentando antes de comenzar. Mi nombre es Marco Vera. Soy oriundo de Castro y en esta charla, ¿no es cierto?, del día de hoy, vamos a hablar un poquito acerca de la normativa y de los protocolos que se han ido desarrollando en estos últimos meses para ver cómo el turismo y sus diferentes actividades va a afrontar el tema de esta pandemia, debido a que lo que se busca es de a poco ir normalizando, ¿no es cierto?, nuestras actividades, y también tratar de ir saliendo adelante lo más rápido posible. También me toca bastante este tema porque, además de ser prevencionista de riesgos, que es en lo que me voy a enfocar esta charla, también soy propietario de una pequeña cafetería, de una pyme en nuestra ciudad, en Castro. Entonces, encuentro bastante importante que conversemos un poquito algunas directrices y quizás algunos consejos en el área de prevención de riesgo para poder retomar nuestra actividad, ojalá lo antes posible. Sí, yo creo que es una temática súper interesante que le atinge a toda la industria del turismo de la comuna, y yo creo que va a ser muy bueno que lo que ustedes crean que no se está comentando durante la presentación, lo vayan dejando como consultas a través del chat, y el equipo que está detrás estará recopilando esas preguntas para que Francisca las haga al final de la presentación. Francisca. Ya, muchas gracias, Rosario y Marco. Estaba ayudando a algunas personas que tenían problemas en conectarse y creo que ya lo lograron. Tenemos 61 participantes, tenemos 80 y algo inscritos, así es que siendo las 4:06, ¿les parece que partamos en 2 minutitos más? Saludamos a Fabiola de Encanto Chilote, bienvenida Fabiola. Bienvenida también de Hospedaje Guillermo, la señora Sandra de Sacho, bienvenida. Nuestro amigo de Víctor de las Vertientes, también bienvenidos todos. Ahí ya están todos conectándose, parece. A las 4:08 partimos, Marco. Sí, ningún Vamos a problema. esperar. A aclarar un poco a quienes Gloria, bienvenida de Chiloé Travel de Alcahue. Mira, las comunas vecinas también ahí conectándose.
Quienes se acaban de conectar, contarles cómo funciona esto. Este es un formato de seminario que tiene Zoom, por lo tanto hay panelistas, que en este caso es Marcos y yo. Rosario, quien está ahí tras bambalinas, no la van a ver hoy día, parece, ayudándonos en toda la gestión de lo que necesita poder conectarse. Marco, prevencionista en riesgo, nosotros lo hemos buscado desde el municipio para hoy día dar una charla general de los nuevos protocolos de la normativa sanitaria para los servicios turísticos, también lo ven ahí. Va a comenzar en breves una exposición, ¿cierto?, de cerca de 30 minutos, y al final de esta vamos a responder a todas sus preguntas que pueden hacer a través de la sección preguntas y respuestas, ¿ya? Así es que, Susana, bienvenida. Susana, ahí, presidenta del sindicato de Bahía de Castro de las Lanchas. Bienvenida, Susana. Así es que partamos, ¿te parece, Marco? Sí, ningún problema. Contarles a todos, a los que nos acompañan por primera vez en este formato, que la Oficina de Turismo, a través de la gestión de nuestro alcalde de la comuna, ha incentivado poder entregar la mayor información que se necesita, ¿cierto?, en estos tiempos, para que ustedes como emprendedores turísticos puedan estar informados, poder acogerse a algunas medidas del gobierno y también poder aprovechar este tiempo para capacitarse. El capital humano es algo que hay que fortalecer en este tiempo y en eso hemos trabajado durante el mes de abril, mayo ya partimos realizando estos seminarios. Hace muy poquitito tuvimos una capacitación de marketing digital. Invitar a todos los que se unan por primera vez a que el contenido, cada presentación queda grabada y todo este contenido está en la plataforma de YouTube. Pueden buscarlo como Castro Conecta y ahí poder ver en el tiempo que ustedes tengan disponible cada una de las capacitaciones. Ya pasada esta etapa inicial de entrega de información, estamos en la etapa 2, que ya es la capacitación. Y en eso vamos a partir hoy día con el tema de la normativa sanitaria. Esta es una de las gestiones que vamos a realizar con este tema, ya que es un tema que se está iniciando, que la Subsecretaría y Cernatur han ido aprobando conforme lo que pasa el tiempo. Se ha aprobado hace muy poco una normativa sanitaria para alojamientos y restaurantes. Es un material abierto, eso quiere decir que se van a ir siguiendo incorporando nuevos elementos y que prontamente también van a aparecer para otros servicios, ¿cierto?, aprobados los protocolos. Vamos a realizar esta primera charla a modo general, pero queremos contarle que la Oficina de Turismo, a través de todos sus profesionales, va a cumplir un rol de asesoría y de acompañamiento en este largo camino. Sin duda, es el momento que también ustedes van a tener para replantearse cómo poder llevar sus emprendimientos, pero hoy día la normativa sanitaria, a pesar de ser una recomendación, va a ser un momento clave y definitivo también para quienes quieran continuar en turismo. Quienes no cuentan con servicios que tengan las medidas preventivas de su personal, de ustedes mismos y obviamente de los visitantes, no van a poder generar la confianza que van a necesitar, ¿cierto?, los visitantes que debiesen llegar, según las palabras de la subsecretaria, desde septiembre de este año. Así es que esta es la primera instancia. Luego nosotros vamos a hacer videos y cápsulas explicativas para cada rubro, y también parte de nuestro equipo los va a estar también asesorando en todas sus dudas, ¿ya? Se han creado grupos de WhatsApp, hay chicas que los han contactado a ustedes, y la idea es poder estar comunicado en todo momento en la entrega de la información, pero también queremos acompañarlos en la implementación, poder ir viendo de qué manera seguimos articulando, ¿cierto?, aquellos emprendimientos que quizás pudiesen necesitar más ayuda que solo la información para poder implementar en sus locales. Se viene un desafío gigante, se reduce, ¿cierto?, la capacidad por restaurante, la capacidad de empleados, de trabajadores. Por lo tanto, hay que estar muy consciente como de la información para que ustedes puedan tomar nuevas decisiones. Así que sin más, los dejo con Marco, que es el especialista que nos va a contar de toda esta normativa sanitaria. Bueno. Antes de comenzar, nuevamente me presento por si hay algunas personas que
que llegaron ahora hace poquito, que se conectaron ahora último. Mi nombre es Marco Vera, soy prevencionista de riesgo, ingeniero en prevención, chilote, oriundo de la ciudad de Castro. Y la idea de hoy es juntarnos, ¿no es cierto?, mediante este medio, esta plataforma Zoom, para hablar un poquito acerca de los protocolos del MinSal, ¿no es cierto?, realizados, como bien decía mi colega antes, por la Subsecretaría de Turismo y Cernatur, pero en relación a la normativa que el Ministerio de Salud ha entregado para poder, ¿no es cierto?, ir volviendo de a poco a la normalidad con respecto al rubro turismo en todas sus áreas. Es importante decirles que, como se mencionó antes, estos protocolos son directrices, son consejos que nosotros tenemos que ir asumiendo y tenemos que incorporarlos en nuestro día a día como trabajadores del rubro turismo. Acá no se penaliza ni se obliga, sino que se aconseja, se entregan las directrices para que nuestro funcionamiento, ya sea como hospedajes, hoteles, operadores turísticos, servicios gastronómicos, funcionen de la mejor manera. Vuelvo a insistir antes de comenzar que el objetivo de esta charla es que nosotros tengamos la información pertinente y actualizada sobre estos protocolos. Sin embargo, el gobierno ha dicho reiteradamente que es un protocolo abierto, cambiante, y que se va a ir especializando y se va a ir perfeccionando con el paso de las semanas y los meses. Vamos a hablar un poquito de algunos aspectos generales, ¿ya? Si bien llevamos meses, ¿no es cierto?, hablando de la pandemia, del coronavirus y de los estragos que ha provocado en el mundo entero, tenemos que entender cómo vamos a afrontar esta situación y de qué se trata. Todos entendemos ya, ¿no es cierto?, que esto es un virus que provoca, ¿no es cierto?, ciertas enfermedades de carácter grave o así también algunas leves, pero todas tienen que ver con las enfermedades respiratorias. Si bien se pueden presentar otras sintomatologías, la gravedad de este virus son los problemas respiratorios y las enfermedades graves, agudas, ¿ya? Tenemos que entender también que nosotros tenemos que volver en algún momento a la normalidad y todas las medidas de prevención de riesgos van a ser de carácter obligatorio para que nosotros podamos iniciar nuevamente nuestras actividades. A modo general, como ya todos sabemos, ¿no es cierto?, este es un virus que se transmite de persona a persona o de grupo a grupo cuando se tiene un contacto cercano, cuando se tiene un contacto como por ejemplo laboral estrecho, vivir bajo el mismo techo, viajar por varias horas, ¿no es cierto?, en un transporte donde va mucha gente. Por lo tanto, es ahí donde aparecen las medidas de protección primero básicas. Antes de entrar en el tema específico, tenemos que ver y tenemos que velar porque respetemos las medidas básicas de prevención y protección hacia nosotros mismos. También tenemos que, antes de ir a lo normativo, tenemos que derribar algunos mitos, ya sea para la tranquilidad de todos nosotros. Por ejemplo, en la diapositiva van a ir pasando, las diapositivas son una guía para que nosotros vayamos, ¿no es cierto?, hablando de este tema y irnos interiorizándonos. Sin embargo, por ejemplo, hay pequeños tips que es bueno analizar, como por ejemplo que a pesar de la gravedad de esta enfermedad, ¿no es cierto?, de este virus, perdón, las personas que contraen este virus, la mayoría se recupera, ¿ya? No existe en este momento remedios, independiente de que la literatura, ¿no es cierto?, en Internet sea bastante abundante. En este momento, por lo menos como país, nosotros no, como gobierno, no se avala ninguna medida o ningún medicamento autorizado para prevenir el COVID, ¿ya? El uso de alcohol o el metanol, el etanol o la lejía solamente son para limpiar superficies, en ningún momento son para consumo humano. También se derriba el mito de que las redes telefónicas 5G serían las causantes de la propagación de este virus.
También, aunque suene bastante peculiar, por decirlo de algún modo, se lee mucho en internet que una forma de probar si uno estuviera contagiado o no sería contener la respiración por ciertos lapsos de tiempo, por cierta cantidad de segundos, que si no, si pudiéramos aguantar sin toser, no tendríamos coronavirus, lo cual es totalmente falso y no es así. Ojo, con respecto también es importante señalar que el uso de los termómetros, nosotros ya hemos visto que en supermercados, en multitienda o en varios lugares públicos y privados donde se produce aglomeración de gente se usan los termómetros. Con respecto a eso, el protocolo también lo vamos a ver más adelante. Los termómetros solamente nos indican la temperatura y que dentro de ciertos rangos de temperatura alta se podría estar bajo la sospecha de que una persona puede tener alguna enfermedad, ¿ya? No necesariamente coronavirus, por lo tanto es súper importante que el uso del termómetro sea bastante adecuado. ¿En qué sentido? Que como lo vamos a ver en el protocolo, en los protocolos, el termómetro se va a exigir en la entrada de todos nuestros locales comerciales del rubro turismo. Por lo tanto, insisto, que una persona tenga 37, 38, 39 grados no nos dice nada, solamente que hay que prender las alarmas y los protocolos sanitarios para el efecto, pero no significa nada más. Remedios y vacunas contra la neumonía no sirven, ya no está eso probado científicamente. Y no deben utilizarse lámparas de luz ultravioleta para el limpiado de manos. Sigue siendo lo más efectivo una limpieza de 20 segundos con agua y jabón, y en caso de que no se pueda hacer eso, el uso de alcohol gel. Ya. Por último, antes de entrar a los protocolos, vamos a hacer una contextualización para que se entienda bien básica de la pandemia sobre el turismo a nivel global. La Organización Mundial del Turismo nos dice que el último trimestre, el verano recién pasado, junto con marzo, el turismo cayó en un 22%, lo cual no pareciera ser una gran cifra, entendiendo que el coronavirus empezó a causar estragos en Latinoamérica aproximadamente fines de febrero, primera quincena de marzo. Sin embargo, los estudios técnicos de esta Organización Mundial del Turismo nos dicen que la crisis podía llevar a un declive del 60 a 80% en comparación con las cifras del año anterior, ¿ya? Esto, para que entiendan y no se asusten, tiene que ver con el turismo internacional, o sea, la llegada de turistas de un país a otro. En la lámina, si es que observan, hay un gráfico de la llegada de turistas internacionales en el 2020. Quiero explicar este gráfico que seguramente no se ve a la perfección, pero es súper fácil de explicar. Nosotros tenemos que analizar la situación de la vuelta a la normalidad del turismo viendo tres modos o tres aperturas graduales. El primer escenario nos dice que nosotros podríamos tener una relajación y una apertura gradual de las fronteras en el mes de julio, a principios de julio. Si fuera así, tendríamos una caída del turismo internacional de un 58%. Esto comparado con las cifras del año anterior. Insisto, y solamente del turismo internacional. No hay que asustarse. El escenario 2 es que la apertura gradual de las fronteras y el relajo de la normativa se vaya dando a principios de septiembre, que es a lo que se quiere apostar. Y ahí habría una baja del 70%. Y en el escenario número 3 es que ya estaríamos teniendo esa apertura gradual de fronteras internacionales y relajación de las restricciones a principios de diciembre, donde existiría una caída del 78% del turismo internacional. Por lo tanto, el fin de esto no es asustar, ni es tampoco pensar que esto va a ser catastrófico, sino que hacernos algunas preguntas antes de entrar al tema normativo.
quizás el turismo nacional va a crecer. Quizás nosotros mismos vamos, en vez de ir a otro país, vamos a recorrer el nuestro. Quizás lugares apartados desde un punto de vista geográfico o también de una densidad poblacional bastante privilegiada como Chiloé, quizás va a ser un destino. ¿Ya? Son cosas que se van a ir viendo en las próximas semanas, meses y a fin de año. Aquí quiero llegar con esto, que la única conclusión que podemos sacar de esta contextualización es que la forma que vamos a tener para reactivar, valga la redundancia, la actividad turística, es garantizar el máximo de las condiciones sanitarias y minimizar los riesgos por contagio COVID, independiente de que ojalá la pandemia en 1, 2 o 3 meses ya no exista. Sin embargo, lo más importante durante este año y el verano 2021 será las normas de higiene y seguridad, normas de prevención de riesgo para nuestros locales de trabajo, nuestros trabajadores y también las medidas para nuestros turistas que lleguen a lo largo del año. Vamos a entrar a analizar de forma bastante general estos protocolos, ¿ya? Les cuento que los protocolos son directrices para que nosotros podamos afrontar este tema, como ya lo hemos visto. Sin embargo, los protocolos son bastante recientes, siendo bastante específicos. El protocolo general para minimizar la transmisión del COVID en el sector turismo, aplicado a restaurantes y a alojamientos, salió el 9 de junio, ¿ya? Salió hace poquito, hace una semana atrás, ¿ya? Por lo tanto, son documentos que, vuelvo a insistir, igual como se mencionó antes, son documentos abiertos. Va a ser tarea de nosotros, como garantes, ¿no es cierto?, de estas normas de seguridad, irnos colocando al día. Lógicamente, de ahí también va a haber un apoyo y pueden contar conmigo para las dudas que ustedes estimen que tienen. Se les puede hacer llegar los protocolos, las respuestas sin ningún problema, y cómo estas medidas se van a ir aplicando caso a caso, porque es entendible que estas normas van a tener que ser de criterio amplio, en el sentido de que no todas van a poder ser aplicadas de la misma forma dependiendo de la realidad de cada local, de cada actividad económica o bien de cada zona geográfica. El protocolo, como estamos hablando recién, tiene como objetivo dar a conocer buenas prácticas. Más que ordenar hacer algunas cosas, se quieren entregar directrices para que nosotros podamos manejar desde el punto de vista de la seguridad de mejor forma nuestro negocio. ¿Ya? Como decíamos, se trata de un documento abierto, donde se irán día a día incorporando informaciones, recomendaciones, instrucciones. Ya, empezamos entonces con la parte general del protocolo. Ya. Independiente del rubro, negocio o actividad que sea, nosotros vamos a tener que nombrar un coordinador de riesgos. ¿Qué significa esto? Significa que ahora actividades como un restaurante, una posada, un hospedaje, van a tener que ser capacitados y entrenar a una persona, a un líder que va a tener que ser el coordinador de las medidas de prevención. ¿Ya? Va a haber una persona a cargo en estos locales que le entregue la información a los demás colegas, los mantenga informados y también sea el nexo con el empleador, con el dueño del local, para tener todos los elementos de protección personal, que en el área de prevención de riesgos se llaman EPP, elementos de protección personal. Será obligatorio el uso de mascarilla y el uso de agentes desinfectantes, ya sea dentro del local y afuera del local, ya sea para los trabajadores y para los turistas, comensales o las personas que nos visiten. Todo lo que se utilice con respecto a agentes de limpieza tendrá que tener el carácter de desechable,
¿ya? Así como las toallas de papel, las servilletas, no se podrá ocupar el género ni el algodón. Se tienen que informar a todos los turistas que lleguen de las medidas que tiene el local para asegurarles, ¿no es cierto?, una estadía placentera y segura. ¿Qué vamos a hacer ahí? Lo que se tiene que hacer es propender a ocupar medios que no sean objetos materiales de traspaso mano a mano. Por ejemplo, lo que podemos hacer en nuestro restaurante o en nuestro hospedaje es crear un diario mural donde tenemos toda la información eficiente para que este turista se encuentre, se sienta seguro. Vamos a evitar utilizar los dípticos, los trípticos, los papeles de información. Si se puede, usaremos las redes sociales. En caso contrario, nuestra obligación es mantener la información en un lugar visible. Pero insisto, tratar de evitar la utilización de material mano a mano. Tenemos que nosotros siempre también, como les decía, además de mantener la información visible, tener la capacidad de mantener dentro de lo posible el distanciamiento social dentro y fuera de nuestro local. ¿Ya? Eso está dentro del protocolo. El protocolo habla, ¿no es cierto?, de 1 metro, 1,5 metros, ¿ya?, como la distancia que sería eficaz para evitar, ¿no es cierto?, el contagio. Con respecto a los protocolos de limpieza, lo que tenemos que hacer es utilizar los agentes de limpieza que todos conocemos y que están permitidos por el Ministerio de Salud. Por ejemplo, se utiliza cloro. La desinfección de baños, de cocina, ¿ya?, y de toda superficie lavable se utiliza cloro. El cloro es el cloro comercial que nosotros conocemos, pero diluido, ¿no es cierto?, a 25 cc por litro de agua. Quiero que me entiendan que toda esta normativa general parece bastante básica, pero los protocolos están hechos y determinados para que las medidas sean de higiene y seguridad con los elementos que ya conocemos y que tenemos al alcance de nuestra mano. Si no se pudiera usar cloro, por ejemplo, en las superficies lavables de nuestro local, tenemos que usar alcohol. Alcohol al 70% o un alcohol, ¿no es cierto?, que se puede comprar en otro lugar como una ferretería, pero que vienen al 90%, diluirlo, ¿no es cierto?, con una proporción de 7:3 en relación al agua. 30 de alcohol y 70 de agua, si el alcohol es muy fuerte. Los protocolos de limpieza nos dicen que nosotros tenemos que limpiar, higienizar nuestro local antes de funcionar, durante y después. Lógicamente, estas medidas no tienen que ser inoportunas con el funcionamiento de nuestro local. Pero, sin embargo, la autoridad sanitaria puede, ¿no es cierto?, y lo más seguro es que lo haga, presentarse a ver si existen protocolos de limpieza. Por lo tanto, es muy importante, ¿no es cierto?, que de este coordinador de prevención de riesgo que hablábamos delante, se puede elegir a un trabajador, lleve una bitácora de aseo. Es algo muy sencillo. Lo que necesitamos es saber qué medidas de higiene se tomaron, cuándo en qué momentos, en qué horarios se hace esta limpieza y desinfección, qué medidas de protección tenemos para los trabajadores, para los turistas, llevar una bitácora, entendiendo siempre que el uso de mascarillas y guantes es obligatorio. Lo que sucede es que estos protocolos llegan a uniformar todo lo que nosotros ya conocemos o todo lo que nosotros ya veníamos haciendo. Sin embargo, ahora se le da un carácter más importante y un carácter de obligatorio en algún momento, estas medidas de seguridad. La cocina. La cocina de estos locales, independiente del que sea, tenemos que analizar varias cosas. Primero, las superficies lavables
¿no es cierto?, seguirán siendo higienizadas con cloro o alcohol. Sin embargo, se hará obligatorio el uso de un pediluvio. El pediluvio es, ¿no es cierto?, un artefacto rectangular de caucho sintético donde nosotros limpiamos nuestros pies antes de entrar a la cocina, ¿ya? Eso sale en el protocolo y es el pediluvio, ¿no es cierto?, deberá tener algún agente desinfectante, como el amonio cuaternario, por ejemplo, que está tan de moda, pero que solo sirve para la limpieza de superficies, no para la limpieza ni higiene de nuestro cuerpo. Para eso siempre vamos a seguir utilizando agua, jabón, alcohol o alcohol gel, ¿ya? Vamos a tener que estipular algunos turnos de trabajo, ¿ya?, en la cocina y en el resto de nuestro local. Vamos a tener que evitar las aglomeraciones de trabajadores. Los trabajadores van a tener que tener puestos específicos de trabajo en la medida de lo posible, ¿ya? Y todo lo que sea limpieza y enjuague de material de cocina tiene que ser a 80 grados Celsius el agua a ocupar. Eso es un punto muy importante que aparece también en el protocolo. La limpieza de nuestros utensilios de cocina tiene que ser al 80 grados Celsius el enjuague. Perfecto. En la diapositiva que se ve en este momento se explica, ¿no es cierto?, un artículo de un decreto supremo que de prevención de riesgo que tiene que ver con los protocolos, que nos dice básicamente que el empleador o el dueño del local es el que tiene que establecer la información oportuna a sus trabajadores y acerca de los riesgos que trae consigo, ¿no es cierto?, en este caso el coronavirus, y entregar los elementos de protección personal. Es tarea de las mismas empresas, pymes o los pequeños locales entregar estos elementos de protección. ¿Cuándo se debe informar? Se debe informar antes de los turnos de trabajo, ¿ya? Es súper importante que nosotros realicemos también una efectiva comunicación entre nosotros como colegas o trabajadores del rubro, ¿ya? No se puede dejar a nadie de afuera de lo que siente o de lo que piensa con respecto a esto. Se va a trabajar mucho también, quizás al principio con mucho temor. Nosotros tenemos que cuidarnos, ¿no es cierto?, y propender a cuidar también a nuestros turistas, pero partiendo de la base que nosotros como operarios turísticos o trabajadores de hoteles, pensiones, restaurantes, pub o café, nos sintamos seguros. Y por eso es que el protocolo también le da bastante importancia, y yo lo encuentro muy importante, a la parte también psicológica del trabajador. Deben haber tareas de confianza, se debe tener que conversar abiertamente del tema, sin miedo, tratar de entregar la mayor seguridad a los trabajadores. Como lo que hablábamos, el protocolo lo que más nos dice es el tema de la limpieza, higiene y seguridad, en rasgos generales. Por lo tanto, la limpieza tiene que haber una preventiva antes de abrir los locales y una reactiva post cierre. Aquí sale la lámina de la disolución de cloro. El uso de mascarilla, ¿no es cierto?, que ya sabemos que no está de más repetirlo, que ojalá usar mascarillas desechables en la medida de lo posible. El protocolo no necesariamente habla de mascarillas desechables, entendiendo, ¿no es cierto?, que de repente no es fácil conseguir, pero sí es obligatorio el uso de mascarilla. Y ahora lo que quiero es centrar en el protocolo más específico con respecto a los restaurantes, ya que también salió el 9 de junio y que nos dice, para que me entiendan, lo mismo que lo que hemos hablado, pero le agrega algunos pequeños consejos. Por ejemplo, con respecto, vamos a ir haciendo un paralelo con respecto a alojamiento y café o restaurante, ¿ya? Similitudes del protocolo. En la entrada se debe tomar la temperatura a cada persona que entre,
es parte del protocolo. Se debe tener también al alcance alcohol o alcohol gel para la limpieza de manos. Tercero, perdón, en el caso de los cafés, restaurantes, cocinerías, se debe tratar de tener la carta, las ofertas que nosotros tenemos gastronómicas afuera del local. Insisto, estas son ideas, no significa que todos tengan que operar de la misma forma, pero a mí me parece bastante lógico el tratar de evitar los menús, las cartas. El protocolo nos dice que podemos usar, por ejemplo, cartas o tipo individual, que sean desechables. También nos dice que, por ejemplo, evitemos las platos o comidas grupales. También nos dice que no debemos tener servilleteros en la mesa, sino que entregar un pack, ¿no es cierto?, de utensilios para que nosotros podamos comer, pero que sea individual. No significa que sea desechable, pero sí que sea individual, ¿ya? También, eso es con respecto a la entrada del local. Con respecto a la entrada a un alojamiento, es lo mismo. En la recepción tienen que estar todas las medidas para que yo pueda hacer el check-in o poder entrar a mi habitación de forma lo menos invasiva posible con respecto al uso de dinero, al uso de información a través de papelería, los dípticos o trípticos no utilizarlos, ¿ya? Sino que se entregue la información en un lugar visible. Eso es algo que coincide en los dos protocolos. Tomar la temperatura también va a ser obligatorio en la entrada de los dos tipos de local, ya sea pensión, alojamiento o café o pub. ¿En qué se van a diferenciar? En algunas cosas, como por ejemplo, se supone, porque está en estudio hasta el momento, pero el protocolo incluye una DPS. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros, ya sea al asistir a un café, a un restaurante o a un pub, vamos a tener que llevar una declaración de salud. Esta declaración de salud es muy sencilla y tendrá que, o uno la bajará de internet en la medida de lo posible, de la página del MinSal, o bien el local al cual nosotros queremos asistir tendrá que facilitarnos esta DPS. La DPS no es nada más que una hoja donde nosotros llenamos nuestros datos básicos y también declaramos no estar enfermos de coronavirus, no estar en estrecho contacto con personas que hayan arrojado positivo, y también sí declarar que no estamos en cuarentena o que ya la cumplimos, ¿ya? Este será el papel de acceso para que nosotros podamos entrar a un local a comer algo o a beber algo, por ejemplo. Y en el caso de los alojamientos u hoteles, será la misma DPS, ¿ya? Que tendrá que llevar la persona, esto con el fin, ¿no es cierto?, de tener información y en el caso de que se encuentre algún caso positivo en algún momento, se pueda determinar la trazabilidad mediante la autoridad sanitaria. Sin embargo, esas son las medidas que hasta el momento existen en los protocolos, pero que van a ir cambiando día a día. Existen también, por ejemplo, las medidas para los trabajadores. ¿En qué sentido? Que los trabajadores vamos a tener que analizar cómo vuelven y cómo vienen al trabajo y cómo vuelven a su casa. Por lo tanto, por ejemplo, lo que se dice es que el protocolo nos señala que esta persona, por ejemplo, los trabajadores deberán llevar una muda de ropa, ¿ya? Su ropa deberá quedar en casilleros y si el lugar no los tuviera, tendrían que estar en bolsas selladas, ¿ya? Esas medidas son al llegar al trabajo. Y para volver al trabajo, o sea, para volver a la casa,
una vez terminada la jornada, también deberíamos esa ropa guardarla, ¿no es cierto? Hacer el cambio de ropa, y al llegar a la casa también tenemos que tener la flexibilidad de ver la locomoción colectiva. Eso también es un punto bastante importante en el protocolo. Vamos a tener que armar grupos de trabajo en nuestros diferentes locales y actividades, sabiendo que las personas tienen que correr el mínimo riesgo para volver a sus casas. Eso para proteger a los trabajadores y también para proteger al turista o al cliente, ¿ya? En la medida de lo posible se tiene que tratar de establecer un medio de transporte para los trabajadores. Yo sé que es difícil y no siempre se va a poder, pero por lo tanto van a haber medidas y flexibilizaciones en cuanto a cómo la persona llega a su hogar. Lo otro importante también que tenemos que ver es antes de terminar la charla y pasar a las preguntas, es qué pasa si existe sospechas o un caso positivo de un turista en nuestras dependencias. El protocolo nos dice que con respecto a los restaurantes, no sería menester del restaurante, pub o café hacerse cargo del problema. Se tiene que llamar a la autoridad sanitaria, se comienza el protocolo y la persona es derivada, ¿no es cierto?, a un centro asistencial, y en caso de requerirlo después tendrá que quedarse en una residencia sanitaria. Sin embargo, es diferente el caso cuando lo analizamos en una pensión, hospedaje, hotel, porque el decreto nos dice que estos locales, este tipo de locales, tienen que tener un lugar determinado para la presencia de un COVID-19 positivo, ¿ya? Independiente que exista la residencia sanitaria. Por lo tanto, será a costo del propio turista permanecer 14 días en el recinto específico determinado dentro de un hospedaje para que esta persona haga su cuarentena. Yo la verdad lo encuentro bastante difícil y creo que es mejor que la persona permanezca, ¿no es cierto?, en una residencia sanitaria que se pueda establecer dentro de la comuna. Dentro del protocolo también aparece un subprotocolo o medidas de limpieza e higiene en estos respectivos locales para cuando ocurra esto. Nos dice que la persona que entre a limpiar la pieza o a higienizarla tiene que entrar obviamente con todos los elementos de protección personal, sacar todos los elementos como sábana, frazada, sin agitarlas, todo sellado en bolsas al vacío, y la persona, mientras la persona que padece, ¿no es cierto?, este virus, tiene que permanecer aislada mientras hace el aseo. Si la pieza tuviese baño, la persona debe permanecer en el baño. Si no, se debe buscar un lugar donde la persona pueda estar momentáneamente mientras se hace el aseo. El trabajador, una vez terminado el aseo de esta habitación, debe entregar sus prendas de vestir, utilizadas para dicho efecto, y deben ser lavadas entre 60 y 90 grados Celsius de agua caliente, ¿ya? Es muy importante que sepan también las personas que tienen alojamiento o pensiones que ahora se va a tener que, según el protocolo, lavar todo con agua caliente en ese rango de temperaturas. Bueno, eso es lo que nos entrega el protocolo por el momento, entendiendo nuevamente, siendo majadero y reiterativo, en que son documentos abiertos, muy generales por el momento, y que de a poco van a ir entregando información más específica para cada rubro. Les comento, por ejemplo, que si les interesa leer lo que recién fue expuesto, estos protocolos existen en la página de Cernatur y en la página del MinSal, del Ministerio de Salud.
También ahí aparece una carta abierta que nos dice que en las próximas semanas o en los próximos meses irán apareciendo ya especificaciones técnicas para cada rubro. Se habla, ¿no es cierto?, de tour operadores, actividades guiadas por operadores turísticos, centros de esquí, que no es nuestro caso en la zona. Pero si podemos concluir algo, es que de verdad yo pienso que la reactivación de la actividad turística en la ciudad o en nuestras comunas aledañas tiene que ver, por lo menos por este año, en dar real énfasis a la seguridad. A la seguridad, a la desinfección, limpieza de nuestros lugares, el respeto a los protocolos y tratar de, obviamente, llevarlos con el mejor criterio posible a nuestra realidad. La única forma de que nos visiten y que la gente se sienta segura es que nosotros respetemos estos protocolos y también acojamos de buena forma las normas de prevención de riesgo. Seguramente la capacidad fiscalizadora en vacaciones de invierno o en el verano no va a dar para que cada local o cada lugar sea revisado. Sin embargo, es el propio cliente o el propio turista el que se va a dar cuenta, ¿no es cierto?, de qué tan preocupados estamos del tema. Y vuelvo a repetir, la seguridad es lo más importante para que nosotros podamos reactivar esta actividad. Espero de todo corazón que la charla haya gustado. Sé que hay muchos temas que son muy abiertos, debe haber muchas dudas, pero los protocolos se presentan así. Cada vez van a ir siendo más específicos y ahora partimos de lo general. Lo importante es que sepan que nosotros los vamos a seguir acompañando en todo este proceso, ¿ya? Se van a hacer cápsulas informativas por rubro específico, así que las personas que de repente sientan que sus rubros de trabajo no fueron tocados en esta charla es porque estamos empezando, dando comienzo, ¿no es cierto?, a un ciclo de trabajo donde queremos llegar de la mejor forma posible y de la forma más técnica y más completa, llegar a que ustedes tengan los conocimientos y tengan las directrices para poder volver a retomar esta actividad tan importante y tan especial y que nos hace también únicos en el país, ¿no es cierto?, que nuestra actividad turística en la isla. Eso sería por mi parte y muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Muy completa ahí la información. Sin duda siempre van a quedar dudas, así es que vamos a ir atendiéndola a la medida que surjan. Contarle, o bueno, yo creo que ya cada uno también ha hecho su análisis de la difícil situación que está viviendo cada uno. Lo difícil también es que es lograr implementar cada una de estas recomendaciones sanitarias, pero hoy va a ser la diferencia en poder tener emprendimientos que logren asegurar confianza y con esto la visita de turistas. Por lo tanto, va a ser primordial poder contar con las medidas de seguridad y esta normativa sanitaria. La oficina de turismo lamentablemente no es una oficina de fomento, pero sí estamos ayudando a través de otros convenios con INDAP y también pudiendo articular la formulación de proyectos que abre Cercotec. En unos días más estaría pronto por abrir el proyecto Reactívate solo para el sector turismo, no así como el que se lanzó hace un par de semanas. Así es que hay que estar atentos, quienes necesitan apoyo en la formulación, aquí estamos. La idea es poder buscar herramientas entre todos. Sabemos que muchos están sin capital de trabajo, sabemos que han tenido que hacer muchos despidos, pero entendamos también que el turismo siempre presenta nuevos desafíos, ¿cierto? Es el que se resiente más cuando hay desgracias naturales y hoy día claramente es una prueba mucho mayor. Y no todos van a volver a salir a flote. Es importante también como poder ver las energías, ¿cierto? Y la capacidad que va a tener cada uno de poder reinventarse. Quienes asuman ese desafío, la Oficina de Turismo siempre va a estar apoyando, al igual como Cernatur, que ha comprometido la promoción y la difusión para aquellos servicios
que puedan cumplir con la nueva normativa sanitaria, porque como bien lo decías, Marco, es muy probable que la capacidad de fiscalización no pueda abarcar todo el territorio, pero lamentablemente un descuido de cualquiera de los locales va a hacer subir la tasa de contagio en la isla y el destino va a morir. Entonces, responsabilidad de todos también, por una parte, en este tiempo, el autocuidado, ¿cierto?, para poder descender este nivel de contagio, y por otro lado, mantener la isla como un destino confiable. Vamos a tratar de responder a todas sus preguntas. ¿Este protocolo es el mismo de la región de Magallanes, de alojamiento y alimentación?, preguntan. Sí, por el momento, este protocolo es de carácter general y unificado y uniformado para todo el territorio del país, independiente que después se vayan sacando nuevas normativas específicas, pero por el momento es un decreto general, de carácter general para todo Chile. Los protocolos de restauración y alojamiento y unos pilotos en agencia de viaje estarán en línea para descargar, si ya Marcos lo dijo. Sí. Pueden visitar la página de Cernatur, www.cernatur.cl/protocolos, y ahí se encuentran ya los aprobados por MinSal, que son los de alojamiento y restauración. Ahí en la misma página también dice que prontamente se subirán los de los otros servicios. Dice, ¿el uso de guantes también es obligatorio? Lo que se presenta como obligatorio dentro de estos protocolos sigue siendo el uso de guantes, mascarillas y agentes desinfectantes aprobados por el Ministerio de Salud. Eso es lo obligatorio, que no significa que nosotros podemos utilizar otras medidas de prevención de riesgo. Con respecto a los guantes, la obligatoriedad es el guante de vinilo, o también en el comercio existen los de nitrilo. Si se utiliza guantes de látex, se debe utilizar un guante bajo este. El guante de látex no está autorizado y no debe estar utilizado, o sea, no debe estar en contacto con la piel. Se puede utilizar sobre otro guante, pero sí es obligatorio el uso de guantes, de vinilo o nitrilo. Jaime Parra hace un comentario que dice que los guantes de látex o goma no son una manera eficaz con el COVID-19. Al estar expuestos al COVID es muy fácil transportarlo, que la OMS recomienda el lavado frecuente de manos. Exactamente, o sea, el uso de guantes es obligatorio, pero la primera medida es el lavado de manos. Y el uso de alcohol gel en caso de no poder lavarse las manos en forma tan reiterada. Pero sin embargo, para el uso de guantes se estipula como obligatorio para ciertas actividades donde yo no tengo acceso a lavarme las manos a cada momento. Y por eso hacía la diferenciación de qué tipo de guante. El guante de látex no está permitido en directo contacto con la piel, tiene que ir sobre otro guante. Por eso los guantes a utilizar son los de vinilo o nitrilo. Súper. ¿Qué pasa con la limpieza de las habitaciones? En el caso de los hospedajes, el lavado de sábanas, desinfección de habitaciones. Como lo habíamos tratado, hay que separarlo en el aseo general de la pieza y en el lavado de la indumentaria de la pieza. La higiene de la pieza se debe hacer con los elementos antes mencionados, utilizando cloro y alcohol, nada más. Y con respecto a la limpieza también debemos ventilar, pero no agitar. ¿Qué significa eso? Que nosotros no debemos agitar en la misma pieza las frazadas, sábanas ni cubrecamas. Eso se debe lavar, se debe colocar en bolsas plásticas y llevar al centro de lavado que utilicemos, ojalá sea propio y no otro, y debemos lavar con agua caliente. Tenemos la costumbre, obviamente, de ahorrar, que todos lo hacemos, yo también lo hago, que en verano lavamos con agua fría. Bueno, el protocolo nos dice que ahora nuestra indumentaria de habitación y de trabajo, o sea, los uniformes de nuestros trabajadores, deben ser lavados con agua caliente, colocando la lavadora de 60 a 80 grados el agua. ¿La entrada y la salida de un local deben ser diferentes? Muy buena pregunta. Se estipula en el decreto que si se puede, si el local, su fisonomía nos da la posibilidad de tener entrada y salida separados, se debe hacer, pero no es obligatorio.
Solamente se debe propender a que si tenemos una entrada y salida, tener una persona, ¿no es cierto?, que evite las aglomeraciones fuera de este local. Pero es muy buena pregunta porque sí, si el local permite tener una salida y una entrada, debería ser separado. Súper. En las cabañas se entregan toallas. ¿Cómo se hace en ese caso? Pregunta. También excelente pregunta. El protocolo dice que nosotros debemos evitar el uso de toallas de algodón. Los hospedajes, las cabañas, los hoteles van a tener que entregar material desechable. Los baños solamente deben tener papel higiénico y toallas de papel. El turista va a ser el encargado, en caso de querer utilizar otro utensilio de secado, llevar sus propias toallas. Pero el protocolo nos dice que lamentablemente quizás va a ser un poco incómodo para el turista, ¿no es cierto? Pero solamente se va a entregar material de papel. Súper. ¿Qué pasa con las embarcaciones? Dice, que se hacen en Castro. ¿Qué medidas tomarán, ya que hablaron solo restaurantes? Aclarar un poco que, claro, esto no es una invención de la Municipalidad de Castro, sino que son normativas nacionales y si bien también hay otras internacionales, y que hasta ahora las normativas sanitarias están enfocadas en alojamiento y en restauración. Pronto se van a autorizar por MinSal las de actividades al aire libre, ¿cierto? Que en ese caso entrarían las embarcaciones. Exacto. Lo más probable es que, como bien decía Marco, hay una base, hay una similitud entre lo que vimos hoy día, alojamiento y restauración, que van todas enfocadas al tipo de sanitización y de limpieza. Por lo tanto, lo más probable es que eso lo compartan, al igual también que la distancia social. Así es que lo más probable es que para las embarcaciones les va a tocar reducir la capacidad que hoy día tienen por embarcación. Sin tratar de adelantarnos, yo creo que lo más correcto sería esperar que esa normativa esté aprobada y ahí nos vamos a juntar con ustedes para poder entregar la información detallada. No sé, ¿qué quieras agregar algo, Marco? No, muy, muy bien lo que acabas de decir, que tenemos que entender que los protocolos se van a ir diferenciando en cosas específicas. Pero sin embargo, todo lo hablado en forma general es aplicado a todas las actividades. Por ejemplo, en el MinSal, en la misma página del MinSal o de Cernatur, están también los protocolos de limpieza de locales y de todo tipo de actividades del rubro turismo. Es el mismo protocolo. Por lo tanto, obviamente es la base, es lo general. Después van a ir agregándose cosas específicas, pero ya tenemos un molde base con el cual podemos empezar a trabajar. Claro. Preguntan de cómo desinfectan el ambiente y muebles en la habitación. Lo comentaste, no sé si quieres decirlo pequeñito. Contarles a todos también que la información que tú ya diste va a estar grabada, va a estar en YouTube disponible. Ustedes colocan Castro Conecta y la van a encontrar por si quieren volver a repasar algo. Pero no sé, Marco, si quieres agregar algo. Rápido, conciso y fácil. Las superficies se desinfectan con cloro diluido al agua. Si no se puede contar con cloro, con alcohol al 70%. Eso es lo más eficaz y lo permitido, ¿no es cierto?, por el Ministerio de Salud. Súper. ¿Cómo lo hace una Parotel en el caso de huéspedes que tengan COVID? Dice. Yo solo tengo departamento y no habitaciones. También hay un protocolo de, primero, si hay sospecha, ¿cierto?, de contagio y si hay contagio como tal. Yo sé que lo comentaste, no sé si quieres... Me preocupa un poquitito porque tenemos varias preguntas y ya estamos como sobre la hora. Claro, Quisiera sí, poder responder quizás las que no han sido como tomadas en la charla. claro. ¿Te parece? Dígame. Francisca, por si acá yo acabo de dar en el chat el link de Cernatur a donde están Súper. los protocolos. Lo acabo de pegar y lo voy a volver a pegar ahora. Sí, aclarar algunas preguntas que son muy parecidas en el caso de la fiscalización. Otra vez, esto no es una normativa de Castro Municipio ni de las autoridades locales, no nos corresponde a nosotros generar estas normativas, ¿cierto? Porque van autorizadas por MinSal, ¿cierto? Como autoridad sanitaria. Por lo tanto, lo que la va a fiscalizar es la misma autoridad sanitaria, ¿ya? Ellos tienen ese poder de fiscalización. Pero sí, nosotros como oficina de turismo quisiéramos, porque alguien pregunta si se va a certificar el cumplimiento de protocolo.
A estas personas que nosotros acompañamos en el proceso de implementación, queremos también darles espacios diferenciados de difusión de sus servicios, apuntando obviamente como a la confianza que se está generando para que los visitantes obviamente puedan llegar y ocupar sus lugares turísticos. Eso podemos hacer como oficina de turismo, ya que nuestra misión es como promocionar y difundir el destino y los emprendimientos de nuestra comuna, ¿ya? Hay harto comentario también como de la difícil situación que están pasando económica, algunos que ya han postulado proyectos, contarles nuevamente que pronto se va a abrir el Cercotec Reactívate para turismo. Vamos a responder, estas preguntas se las vamos a enviar a Marco y vía correo les vamos a responder a las preguntas, ¿ya? Los locales que tienen un baño para hombres y otro para mujeres, cada vez que un cliente lo use debe ser completamente desinfectado. Lo ideal es sí, pero la normativa, el protocolo dice que antes de abrir el local, una vez cerrado el local, y durante la actividad del local, cada 1 hora. Mantener todo de papel y la taza del baño siempre cerrada. Pregunta alguien de la Feria Lillot si el municipio va a realizar un protocolo especial. Insisto, el municipio no es el que hace los protocolos, sino que es la autoridad sanitaria. Mira, varias preguntas. Yo creo que agradecer a quienes participaron. Hay harta gente trabajando en protocolos. Acá de los tour operadores también nos envían que están trabajando ya en los protocolos de actividades al aire libre, que se han basado en protocolos que en el extranjero ya han sido aprobados. La Subsecretaría de Cernatur ha pedido que ninguna comuna realice todavía sus protocolos para esperar esta aprobación y estar todos como conectados con la misma información. Así que se agradece obviamente como la autogestión, pero yo hago un llamado a todos a que puedan esperar a que la Subsecretaría de Turismo y Cernatur dejen el vamos a las nuevas normativas sanitarias. Agradecer nuevamente su participación. Vamos a tener que generar más instancias, pues quedan hartas preguntas. Y como todos se inscribieron, tenemos sus correos, vamos a tomar cada una de sus preguntas y las vamos a responder vía mail, ¿ya? Por favor, en lo mismo, Rosario, ¿vamos a tener encuesta ahora, al final? Si fuera Rosario. No, perdón, es que estaba con él. Sí hay ¿Vamos a encuesta, tener? solamente que tiene el espacio para poner el nombre y la encuesta de satisfacción. Pero nos pueden dejar a través de las redes sociales si es que hay más preguntas sobre el tema. Eso, súper bien. Para que Síganos en todas las redes sociales del municipio, como busquen Castro Conecta o el Instagram de Turismo Castro, coloquen todas las preguntas, por favor, que vayan surgiendo. Un consejo súper importante es leer los protocolos que están disponibles en Cernatura y copiamos el link, y estamos muy dispuestos a poder ayudarlo. Están conectados también con parte del equipo de la oficina de turismo, así que las preguntas también las pueden ir haciendo por ella. además este video Eso. está grabado. Está grabado y lo pueden encontrar en YouTube como Castro Conecta. Eso, un abrazo a todos. Esperamos que las noticias vayan mejorando y poder tener más certezas que incertidumbre prontamente. Un abrazo. Muchas gracias, Marco. Listo. Muchas gracias, Muy bien. Rosario. Y a todos. Gracias a todos. Ahora, antes de terminar la charla, esperen un segundo porque en cuanto yo ponga terminar la charla, les va a aparecer la encuesta de satisfacción. Para nosotros es súper importante que la contesten para poder seguir haciendo charlas como esta. Chao a todos. Chao, chao.